Hola, mi nombre es Luisana Millán, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro y prestadora de servicio comunitario en la sección 61. En esta ocasión me dirijo junto a mis compañeros a la Fundación Sanando Tus Heridas Mujer para poder seguir con este trabajo que hemos estado haciendo allí y a través de estos espacios de información donde podemos compartir conocimientos acerca de este tema tan importante, tan relevante como lo es la violencia de género. En primer lugar, pues a mí me gustaría extender mi agradecimiento a la Fundación por habernos recibido de la manera que lo hicieron, por habernos abierto las puertas, por habernos permitido prestar servicios comunitarios junto con ustedes. La verdad que a mí en lo particular me fuese gustado poder compartir personalmente con ustedes. No, pues en esta ocasión me tocó hacerlo de esta manera, pero igualmente ha sido una experiencia muy gratificante para mí, estoy agradecida por ello. Y en segundo lugar, pues reconocer la labor maravillosa, extraordinaria que ustedes hacen a través de cómo auxilian, ayudan y asesoran a tantas mujeres que son víctimas de violencia y lo hacen de una forma tan desinteresada que de verdad es una labor digna de homenajear, digna de reconocer, por lo que yo no quería dejarlo pasar por alto y pues quería reconocerlo. Ahora sí, antes de entrando en materia, pues voy a tratar de no ser muy extensa, a tratar de ser lo más práctica posible para que la información pues pueda llegar de la manera correcta. Y bueno, en esta oportunidad voy a abordar algunos puntos acerca de la violencia de género que junto con mis compañeros consideramos los más relevantes y los más importantes en cuanto a la parte práctica y que son manejos que se deben tener en cuenta, que es información que se debe manejar, ¿sí? Así que bueno, comenzando voy a dar una breve definición de lo que es la violencia de género. Cuando estamos hablando acerca de violencia de género, pues este es un tipo de violencia que comprende todas aquellas acciones, todos aquellos actos, todas aquellas conductas que originan o ocasionan un daño, lesionan, perjudican, amenazan a una persona y que son cometidas a razón del género. Se suele tener la creencia o se suele tener la tendencia de solamente relacionar la violencia de género con la violencia de la mujer o la violencia contra la mujer. Pero la verdad es que cuando hablamos de violencia de género estamos hablando del género en general, o sea, de los géneros en general, estamos hablando del género masculino y género femenino. En realidad la principal característica de la violencia de género es esos actos discriminatorios, o sea, que lesionan a las personas y que se cometen a razón de su género. Así que no podemos categorizar solamente la violencia de género como violencia contra la mujer, pero en esta oportunidad pues es el tema que nos atañe, pero sí quería dejar por sentado eso. Así que bueno, dentro de lo que es la violencia de género nosotros nos vamos a conseguir con distintos tipos de violencia. Está la violencia física, la clasificación es muy extensa, tenemos violencia física, psicológica, tenemos acoso, hostigamiento, tenemos violencia laboral, tenemos violencia obstétrica, violencia sexual, violencia económica, violencia institucional, muchos tipos de violencia. En esta ocasión yo no me voy a referir a todos los tipos de violencia, sino que voy a describir los tres que a nuestra consideración son los más importantes, los más comunes, o digamos los más resaltantes. Pero sí me gustaría, antes de propiamente abordar estos tipos de violencia, el poder resaltar por qué considero tan importante considero tan relevante el que se puedan conocer los tipos de violencia. Es muy común encontrarnos con que sociedades como la nuestra latinoamericana, por factores culturales, se suele naturalizar y se suele normalizar ciertos tipos de conductas que en realidad son violencia, o sea que en realidad son conductas que encuadran dentro de una violencia de género. Pero muchas veces por desconocimiento o por estos mismos factores culturales a los que me estoy refiriendo, este tipo de conductas se suelen ignorar, se suelen obviar y por lo tanto este tipo de conductas nunca son denunciadas. Esto suele suceder mucho en los casos, por ejemplo, de violencia psicológica, ya que cuando hablamos de violencia física o sexual, pues se consideran casos muy alarmantes y se suelen identificar rápidamente, digamos, pero cuando hablamos de violencia psicológica, muchas veces este tipo de conductas, como hice mención anteriormente, se suelen normalizar.
Entonces nos vamos a encontrar con casos en los que la mujer no se da cuenta de que en realidad es víctima. O sea, tenemos esa víctima que no se da cuenta que es víctima, que no se da cuenta que está siendo objeto de violencia porque simplemente no reconoce, no identifica tal conducta como una violencia. Por lo que de verdad considero que es muy importante que se pueda informar acerca de qué tipo de conductas encuadran dentro de un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a que las víctimas puedan identificar si se encuentran siendo objeto de violencia. No solamente las víctimas, sino que manejando esta información se puede ayudar a amigos, se puede ayudar a compañeras, se puede ayudar aún a familiares que nosotros conocemos, que nosotros podemos por ahí identificar que están siendo objeto de violencia, que están siendo víctimas y que no se han dado cuenta y que muchas veces nosotros no contamos con las herramientas o con el conocimiento necesario para poder decir o para poder justamente denunciar estos casos. Así que por eso considero que este tipo de información es muy importante que se pueda manejar. Bueno, siguiendo con el tema, cuando hablamos acerca de violencia física, nos estamos refiriendo a todas aquellas conductas, a todas aquellas comportamientos que de alguna manera perjudican, lesionan y afectan a la integridad física de la mujer. Dentro de aquí nos encontramos con lo que es el maltrato, nos encontramos con lo que son los golpes, etc. Todas aquellas acciones que atenten a través de las cuales se use la fuerza y se atente contra la integridad física de la mujer. Es decir, que le ocasionen un daño físico. Ok. Cuando nos referimos a violencia sexual, nos estamos refiriendo, valga la redundancia, a de manera general, pues estamos hablando de todo tipo de contacto sexual no deseado. Y siendo un poquito más específico, pues estaríamos hablando de todas aquellas acciones, de todos aquellos comportamientos, conductas de naturaleza sexual que se hacen a través del uso de la fuerza, la coacción, a través de amenazas a una persona sin su consentimiento. Podemos ver casos de violaciones, actos lascivos, etc. Todo eso sería denominado dentro de lo que es una violencia sexual. Y cuando hablamos de violencia psicológica, que como había hecho mención anteriormente, muchas veces este tipo de violencia no se suelen identificar, estamos hablando de todos aquellos comportamientos, de todas aquellas conductas que de alguna manera afectan aún de expresiones verbales que de manera repetitiva se usan para afectar la dignidad, el autoestima y la estabilidad emocional de una mujer. Le ocasionan un daño emocional y esto aún puede generar daños en otros tipos de ámbitos. Pero atentan justamente contra esta parte, contra la estabilidad emocional, dignidad, autoestima de la mujer. Ya que en estos casos, por ejemplo, no se usa la fuerza física. Se usan mensajes, expresiones, etc. Aterrizando un poquito a la práctica, dando un ejemplo de la gravedad o de lo alarmante que puede ser la violencia psicológica, pues yo he conocido de casos de mujeres donde sus esposos pues les hacían comentarios como tú eres gorda, o a comentarios sobre su aspecto físico, eres gorda, no me gusta cómo te ves, porque no eres así, porque dentro de la violencia física, dentro de la violencia psicológica también entra lo que son las comparaciones destructivas, porque no te pareces a tal mujer, porque no tienes el cuerpo así, tal, y todo eso afectó de tal manera a las mujeres que las mismas se terminaron convirtiendo bulímicas, anoréxicas, anémicas. Entonces tenemos que la tolerancia a este tipo de conductas que no se supo identificar a tiempo que era una violencia del tipo psicológica, pues terminó afectando a las mujeres hasta el punto que aún atentó contra su propia vida, terminó afectando su salud, su integridad física, terminó destruyendo la relación con sus hijos, terminó destruyendo su trabajo, muchas otras cosas que comenzaron a partir de que se toleraron este tipo de conductas de violencia y en muchos casos no se tenía el conocimiento de que se estaba siendo objeto de este tipo de violencia. Por eso vuelvo a resaltar la importancia de que se conozcan y se puedan identificar qué tipo de conductas encuadran dentro de lo que sería esa violencia. Ahora bien, hablando con respecto a lo que es la denuncia,
tenemos que la ley que tipifica este tipo de delitos y que nos habla acerca del procedimiento para denunciar en el caso de Venezuela es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Dentro de esta ley también encontramos una serie de derechos y garantías que protegen y promueven los derechos de las mujeres, que promueven la seguridad de las víctimas y la protección a estas. Hay una especial protección por parte de la legislación venezolana a las mujeres víctimas de violencia. Muchas veces no se tiene conocimiento de esto, pero sí es así. Y en cuanto a la denuncia, pues la misma, aquí hay dos puntos resaltantes. Podemos hablar acerca de lo que son los órganos autorizados para recepcionar denuncias, órganos receptores de denuncia, y los sujetos legitimados para denunciar. En este caso son las personas que pueden denunciar. ¿Quiénes pueden denunciar un caso de violencia de género? La violencia de género, las denuncias de violencia de género pueden ser formuladas de manera oral o escrita. Puede ser formulada por la víctima o por un familiar, o por un consejo comunal, o por una defensoría, o en realidad aquí en este aspecto la ley es bastante extensa. En realidad cualquier persona, cualquier institución, en este caso por lo menos la fundación, que tenga conocimiento acerca de un caso de violencia de género puede proceder a denunciar. Y en cuanto a los órganos receptores de denuncia, tenemos el órgano por excelencia, el cual es el Ministerio Público, pero tenemos que la ley también es bastante extensa por la naturaleza de estos casos. Tenemos que también pueden ser los juzgados de paz, los órganos de policía, las prefecturas, las jefaturas, entre otros órganos. En realidad cualquier órgano que esté autorizado. También tenemos órganos de control fronterizo. En realidad cualquier órgano que esté autorizado para ser un órgano para conocer sobre casos de denuncia, pues puede ser un órgano receptor de denuncia. Y bueno, también en este particular la ley describe una serie de obligaciones que deben tener los órganos receptores de denuncia para poder asistir correctamente a las víctimas. Por ejemplo, la práctica de una diligencia urgente, como lo sería un examen médico, la práctica de imposición de medidas de seguridad urgentes, como lo que es la persona que realmente atente contra su vida, una medida de restricción contra el agresor, etc. Y bueno, en esta oportunidad, pues eso sería todo.